Buenos días a todos. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a la regional el espacio que nos han dado para poder mostrar lo que nosotros hacemos. Les cuento rápidamente, bueno, ACEAGRO nació en el año 2001, somos dos ingenieros agrónomos que empezamos a usar esta tecnología aplicada principalmente al riego y bueno, a medida que van pasando los años le hemos ido agregando más cosas. ACEAGRO hoy es una empresa de 18 personas, interdisciplinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros en sistemas, en telecomunicaciones, geógrafos y bueno, todo eso, digamos, no solo, si los agrónomos queremos hacer y aplicar todas estas cosas, como hemos visto en el transcurso del día, realmente resulta muy difícil. Y bueno, nada más que eso, le quiero dejar mi lugar a Mauro, que les va a hacer una presentación con la evolución que hemos tenido en estos años. Muchas gracias. Hola, buen día. Igualmente gracias a todos por estar. Seguramente están cansados y aburridos. No va a cambiar la tendencia, nos vamos a seguir aburriendo. Pero yo les voy a hacer una pequeña presentación en términos de qué es lo que hacemos, un poco tratando de relacionarlo en la historia y cuál fue algunas de las cuestiones que tuvimos que sortear en la evolución, que sigue siendo evolución. Nosotros formamos con Claudio en el 2001 una empresa en plena crisis. Nosotros somos un agradecido de las crisis de este país, porque tiene muchas y hay que cambiar rápido, y si no desapareces. Emprender está bueno, pero mantenerse en este país es aún más difícil. Entonces hay mucha gente que nos encuentra y dice, 18 años llevan ya haciendo esto. Sí, y le fuimos sumando algunas cosas. Con Claudio somos socios y hemos tenido, por ahí decimos que hemos tenido 4 hijos. El primero fue, ahora lo rebautizamos como Bajo Riego. Fertilagro es nuestro laboratorio de suelos. ACEGI es una plataforma digital donde tratamos de integrar de la forma que creemos que es más adaptable y más sencilla lo que se va generando en términos no de datos sino de información. Y Tecnología y Ambiente vino a hacer soporte técnico y a unificarse como una unidad de negocio nueva porque creció demasiado rápido. Nosotros tenemos, pero arrancamos con un sistema de gestión de riego allá por el 2001, dándole respuestas a muchas empresas que producían semillas y muchos productores que tenían que empezar a ser más eficientes y lograr sus objetivos en el riego. Para eso sorteamos distintas cuestiones. Primero, desarrollar el sistema, para lo cual nosotros tuvimos que hacer caracterizaciones de suelo, caracterizaciones climáticas, tener ciertos modelos y aplicar herramientas de medición. Y en eso vamos a ser bien claros, somos unos fanáticos de medir. Y por ahí puede ser que eso no sea tan sencillo, pero con el tiempo es lo que nos da la efectividad. Digamos, saber, nadie va a salir a pagar una factura si no sabe cuánta plata tiene en la caja. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que saber es la dinámica que tiene esa caja en términos de las demandas. Para eso nosotros tuvimos que desarrollar un sistema que contemplara e integrara las principales variables de un sistema de riego en lo que era la ecofisiología de un cultivo bajo riego. Esto nos llevó a tratar de sortear algunas cuestiones que hoy tienen sus respuestas a otro nivel. Empezamos a trabajar mucho con tecnologías de sensores para los cuales hubo que hacer sistemas de calibración y validaciones. Estos sistemas de calibración hoy, después de haber pasado por diversos sistemas o distintos tipos de sensores, hacen que hoy estemos, si se quiere, vendiendo parte de los sistemas de calibración a empresas alemanas y austríacas. Pasamos desde, digamos, el viejo método gravimétrico, que sigue siendo sumamente válido, por distintas tecnologías de sensores,
que nos llevaba a una cuestión operativa bastante complicada. El tener que estar presencialmente, ir, medir, sacar muestras, ir al campo, lo cual complicaba la logística, sobre todo cuando uno empezaba a crecer en superficies y arealmente, digamos, cuando salieron los primeros lotes en el norte de la Argentina o algunos en Paraguay, encontrábamos que ya viajar allá era totalmente engorroso y por suerte aparecieron las tecnologías de sensores, pero los sistemas de transmisión. Lo que hoy se llama estar en la nube o distintos tipos de forma, en ese momento nosotros lo encontramos como que era la telemetría. Y ahí fue cuando en el 2005, integramos un ingeniero en telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque las cosas tenían que estar en la nube, ¿sí? Pasamos del sistema de laboratorio prácticamente en algunos casos a tener información en la nube, o sea, con sistemas de sensores que se adaptan a distintos sistemas de comunicación, ¿sí? Estos son sensores que miden el agua cada 10 centímetros de suelo y se comunican por distintos medios. ¿Qué pasó? Nosotros conocimos un sistema que era el UHF, después apareció el GPRS, después está el satelital, ahora el LoRa y bla, 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 y bla, bla, bla. En definitiva, nosotros como agrónomos encontramos una limitante fuerte y esa fue la primera incorporación interdisciplinaria con un ingeniero en telecomunicaciones. Sabíamos que esto tenía que estar en la nube. Eso también tuvo distintas etapas. Digamos, la etapa de que el dato estaba en la nube y bajábamos y procesábamos hasta que logramos, si se quiere, que esté en la nube y al menos tenga un proceso y podamos bajar parte de la información hasta hoy tener sistemas directamente en la nube que sube el dato, se procesa el dato y se reporta el dato en la misma web. Lo mismo nos pasó con los sistemas, digamos. Siempre estuvimos desde la planilla, pasamos por un desarrollo de software en escritorio, ¿sí? Hasta el sistema web y la app. Hoy, vamos a ser honestos, la mayoría de las cosas parece que si no tuviera una app o no estuviera en la web no existe. Consideramos que no es tan así, pero la tendencia es bien clara. Es ahí donde nosotros empezamos a conocer de sistemas de comunicación. O sea, esto significa que tenemos que pensar que el que viaja es el dato y no nosotros. Y eso fue lo que hicimos. Eso implicó para nosotros otra nueva crisis. Las crisis requieren cambios y los cambios necesariamente tienen que encontrar una vía para hacer un crecimiento, si no te quedaste nuevamente. Ahí incorporamos tecnología que ya estaba desarrollada. Ahí hay otra gran discusión importante en si desarrollamos o tomamos tecnología desarrollada. La Argentina tiene una tendencia muy fuerte en desarrollar tecnologías. El tema es que muchas veces a nosotros no nos dan los plazos de los tiempos, entonces una cuestión que hicimos en estas tecnologías fue probar varias tecnologías. En realidad fueron muchos prueba y error. Probamos estaciones meteorológicas de muchas marcas, sensores de muchas marcas, sistemas de transmisión de muchas marcas y fuimos seleccionando cuál era la que se adaptaba en términos de practicidad, pero sobre todo de durabilidad. Digamos, toda esta aparatología, todo este hardware son computadoras que están 365 días del año, ¿sí? 24 horas a la intemperie. Entonces, ahí encontramos las primeras crisis con nuestros primeros desarrolladores, de las universidades, de privados. Teníamos que desarrollar cosas que generalmente los modelos de desarrollo de estas tecnologías estaban en lugares controlados, ¿sí? Hicimos un desarrollo una vez, anduvo muy bien 2 años, a partir de los 2 años los componentes se deterioraron ambientalmente y decayó. Las opciones tecnológicas que tenemos hoy, las vamos a mostrar un poquito más adelante. La primera que adoptamos en esta tecnología, cuando incorporamos a nuestro ingeniero en telecomunicaciones, está colocada en el 2005 en el INTE San Pedro y sigue funcionando dando datos climáticos y de suelo cada 15 minutos. Es una cantidad importante de información.
La segunda fue en el 2006, en el norte de la Argentina, sigue funcionando hasta hoy y es la que nos brinda datos prácticamente online. No, prácticamente, están online prácticamente en tiempo real, digamos, tenemos una diferencia de 15 minutos a veces de atraso. Esta integración de los sistemas nos llevó a que el sistema pudiera integrarse y ya dentro de lo que eran los sistemas web poder procesar. O sea, procesar significa que se procesen en la misma nube y nos tira alertas, distintos tipos de alertas. Pueden ser alertas de riego, pueden ser alertas de enfermedades y ahí fuimos integrando otros procesos que pasan en el sistema de producción bajo riego. Digamos, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de medir, todo esto que ven acá son estaciones meteorológicas, faltan las del norte, cortamos parte de la imagen. Estas son estaciones meteorológicas propias de clientes, administradas, de las cuales nosotros sacamos la información, por ejemplo, para lo que es la evapotranspiración potencial. ¿Sí? Esta es una parte de la red que administramos, hay otras que no figuran, ¿sí? Donde nosotros alimentamos al sistema. En la era de la información, como estamos, hay mucha información dando vuelta, por ejemplo, climática, hay mucha información dando vuelta, pero que esté en la web no quiere decir que sea buena, ¿sí? O sea, es como que antes, hace unos años atrás, si estaba en la televisión, era realidad. Y hoy lo que está en la web es realidad. En realidad existe el dato, pero muchas veces el dato no sirve, ¿sí? Y si nosotros en un modelo, por ejemplo, de determinación de alguna variable ecofisiológica, como puede ser un grado día o en la evapotranspiración, que hay modelos que se calculan con temperatura. Si la temperatura no está bien medida, el modelo no va a estar dando un resultado correcto. Entonces también existe un proceso de ida y vuelta entre la información que encontramos y la información que podemos llegar a validar. O sea, ¿qué queremos decir? Que nosotros concentramos mucho de nuestro proceso en un dato que sea fehaciente. Digamos, en esto hay que tener mucho cuidado y en eso que hablábamos de la calibración de sensores y también existe la veracidad de lo que los sensores están dando, ¿sí? Eso es un problema. Nosotros ingresamos a páginas de datos climáticos y hay una cantidad, uno se enamora de la cantidad de datos climáticos que hay y después decimos, ¿cómo puede ser que no sepamos si pasa esto o aquello? Pero muchos de esos datos tienen muchos años, son sensores de baja calidad o muy económicos y sucede que cuando uno quiere hacer un análisis, por ejemplo, de la suma térmica de un maíz, realmente no nos da. Muchos consultores, ecofisiólogos, nos han consultado sobre por qué pasa esto y encontramos que muchos de los datos de las redes o que están en la web no son del todo veraces o que tienen un índice o un desvío bastante importante como para ser considerado. En eso hay que tener cuidado porque también está en la web y porque está en la web o está en la nube no quiere decir que sea correcto. Después migramos en parte de esto al manejo del agua en dos niveles, que no solo era el agua de suelo o el que estaba dando o arrojando, digamos, el equipo de riego, sino que empezamos con el tema de aguas superficiales y aguas subsuperficiales. Esto que está acá es un radar que mide la altura del nivel de agua, ¿sí? Y transmite. Este es un sistema de protección, pero básicamente el transmisor es el mismo que está acá. Hoy en la zona de Pedro Luro, digamos, donde se produce gran parte de la cebolla de la Argentina y se exporta, estamos haciendo un sistema de trazabilidad o monitoreo de los niveles de agua, evapotranspiración potencial, agua de suelo, todo el sistema absolutamente integrado y está en la web. Digamos, cuando hablamos de agua de riego, no solo tenemos que pensar en las aguas subsuperficiales, sino que tenemos que pensar en el agua superficial y sobre todo esta agua que es la que se comparte con el consumo humano. Digamos, entonces ahí entra en otra clara y muy breve disputa, digamos, con las zonas urbanas. Esto que está acá, muchos de ustedes, sobre todo por la zona en la que estamos, es un sistema de monitoreo de nivel de Napa, ¿sí?
que nos da con un sensor de presión colocado en un freatímetro, que es el que está acá, transmite cada 15 minutos los datos del nivel de la napa. Esto es un modelo, es básicamente una gráfica donde hay temperatura, humedad relativa, con alguna breve estadística, pero con estos sistemas nos posibilita alimentarlo online prácticamente sin tener que bajar la información y pasar la mano, digamos, desde páginas web hasta los sistemas de procesamiento que tenemos actualmente o los software que tenemos de procesamiento. Para esto, aparte de incorporar ingenieros en telecomunicaciones, tuvimos que integrar programadores, ¿sí? Y en nuestros equipos, digamos, todas esas versiones de software que tuvimos, desde la versión desktop, esa que se instalaba en la computadora, hasta la versión actual, hemos pasado por muchas versiones y eso significa el desarrollo, que poder ir incorporándole. Los programadores, creo que es una de las carreras que hoy por hoy, donde nos encontramos parados en la evolución de estas AgTech, tienen un rol fundamental, digamos, y creo que la mayoría de los que estamos tratando de mejorar o evolucionar, los tenemos que tomar como partes del equipo. Y la verdad que tienen un carácter muy especial. Nosotros tenemos acá un programador que es acá de Maquena, Carlos, y la verdad que tiene una personalidad interesante, porque tener una persona que te está picando la cabeza todos los días y no levantarte un día y querer ahorcarlo es bastante difícil, porque todo el mundo, podríamos hacer esto, y después, podríamos hacer lo otro. Entonces tiene un listado largo así de cosas de una disciplina que no entienden, por ejemplo la agronomía, que tienen que tratar de entender, que darle un sentido lógico, programarlo y ponerlo en una pantalla. La verdad que es un área disciplinaria que merece el mayor de nuestros respetos. Bueno, este es otro sistema, es un sistema de cámara que también está funcionando hoy actualmente, está sacando imágenes de alta resolución en los cultivos. Lo mostramos como una curiosidad, pero funciona y están funcionando muy bien. Y después nos encontramos en cada uno de los lugares con lo que tenemos todos, el tema de la variabilidad ambiental. La variabilidad tanto en sistemas, en sistemas de riego como en sistemas en secano. No vamos a ahondar mucho en esto, pero sí tenemos que empezar a dar soluciones en cada uno de los sistemas. Entonces tuvimos que buscar una forma de integrar las distintas fuentes de información. Las distintas fuentes de información eran mapa de rendimiento, imágenes NDVI, mapas de nivel, análisis de drones, para lo cual nosotros armamos ACGIS, que es una plataforma digital que todos estos subproductos que tenemos, digamos, lo decimos subproducto porque tenemos un software al cual le bajamos la tarjeta, ¿sí? Y bajamos el mapa de rendimiento. Después con eso hacíamos una prescripción. Si teníamos una máquina de una marca tal, usábamos el software, procesábamos la prescripción y la mandábamos. Entonces cuando teníamos que juntar toda la información era un problema importante. Lo que estamos buscando y lo que tenemos en esta plataforma es poder integrar la información como ya la tenemos disponible, ¿sí? Entonces no tenemos que ir al software tal para ver el mapa de rendimiento y al software tal para poder ver el mapa de prescripción o cómo fue que funcionó la máquina. La idea es poner todos esos mapas en una sola plataforma. En el caso de que sean mapas de rendimiento, mapas de prescripción. Después tenemos nosotros otra serie de temas que son la geolocalización de otra variedad de puntos, como lo que son las malezas, los puntos de muestreo de suelo, los mismos resultados de suelo y en algunos casos que estamos trabajando en lo que es la trazabilidad de los lotes y las acciones en los mismos que se han implementado. En este caso utilizamos para una síntesis del reporte de riego, ¿sí? en un campo X, para poder darle a la empresa
contratante su síntesis y poder ir viendo en función del calendario que tuvieron de reportes, qué era lo que decía cada uno de ellos. En el caso de la utilización de herramientas como índice verde para colocar distintos puntos de muestreo, también podemos tener el historial de lo que fueron los resultados de los análisis de suelo en cada uno de los puntos muestreados a través de la historia. Bueno, historiales de lotes o secuencia de cultivos. Y bueno, y lo último que estamos integrando son los vuelos de los drones, y nosotros nos parece una herramienta sumamente interesante, pero cada una de las herramientas tiene que tener la medida justa, digamos. Siempre decimos, no podemos estar martillando un clavo con un destornillador. Entonces los drones sirven para unas cosas, las imágenes satelitales para otra, los sensores algunos sirven para una cosa, y lo que tratamos de hacer es tratar de tener la herramienta adecuada para dar la respuesta concisa a un problema puntual o a un problema más global y tener una diversidad de herramientas factibles. Nosotros lo que estamos haciendo es integrar o tratar de integrar en estas 4 líneas o en estas 4 unidades de negocio, estos 4 hijos que tenemos, tratar de hacer una cuestión transversal o horizontal en función de las demandas de nuestros clientes o asesorados. Lo que encontramos como grandes limitantes de todas las AgTech o todo lo que nosotros queremos que sea la Internet de las cosas, porque siempre estamos en búsqueda de que todo esté en una plataforma digital o que se comunique digitalmente, es que no tenemos infraestructuras suficientes en el agro en términos de Internet y de comunicaciones. Digamos, en las urbes, las empresas prestadoras generalmente invierten bien y mucho porque su retorno es rápido, pero para que, por ejemplo, el caso concreto de estas 80 estaciones de monitoreo en la zona de Pedro Luro, tuvimos que instalar como parte de la resolución del problema una red wireless, ¿sí? Que tuviera internet, porque no había una sola prestadora telefónica que tuviera cobertura. Entonces no había internet. Entonces, como teníamos que estar transmitiendo y a su vez queremos que las máquinas transmitan su información, ¿sí? Porque el proceso de el bajado de la información de la máquina a una computadora para después hacer una cosa ya es viejo. Lo que nosotros necesitamos es que el dato viaje. Ahora el gran desafío es tener una infraestructura suficiente de comunicación en pequeñas redes, ¿sí? Que puedan anexarse a las redes troncales para que la información viaje. Digamos, un mapa de rendimiento de 200 hectáreas pasado un KML y son 5 megas. O sea, imagínense lo que es que salga, y esa tecnología ya existe, no es que no exista, pero hoy puede viajar lo que es el monitor de rendimiento a la red. ¿El problema cuál es? Como dijeron varios acá, no tenemos señal de telefonía y por lo tanto no tenemos internet en parte de los campos. Entonces parte de los desafíos es hacer inversiones, y yo creo que nos queda más que todos al sector privado, hacer inversiones en redes de infraestructura, de comunicación, de internet, para que ese que ahora se llama IoT o el Internet de las Cosas, por lo menos en nuestro ámbito tenga capacidad o viabilidad. Digamos, si no pensamos en esto no lo vamos a lograr nunca. Entonces, nosotros particularmente estamos trabajando también en generar estas infraestructuras porque nosotros vivimos de esa información. Si queremos, nuestro principal debate hoy con toda la tecnología de sensores, ya sea climática como de suelo, si no tenemos comunicación para poder medirla, vamos a empezar a estimar con modelos que usan datos secundarios. ¿Qué significa eso? Podemos tener imágenes NDVI, podemos tener temperatura de distintos lugares, pero si queremos medir precisamente algunas cuestiones, vamos a necesitar de infraestructura para poder colocar el sensor
que necesitemos o el monitoreador que nosotros necesitemos, el lugar que necesitemos y que se comunique. Esto no es descabellado pensar, ya está funcionando. Nosotros tenemos al menos 2 infraestructuras de redes, uno en una institución que es Corfo y otro un productor privado que puso su propia internet en el campo. ¿Por qué? Porque él está viendo, no solo tiene capacidad de poder levantar parte de la información de sus máquinas, sino que, por ejemplo, tiene cámaras en un lugar donde no hay infraestructura de telefonía alguna. Entonces, esto no es que sea un sueño, ya está pasando y tenemos que ponerlo en la agenda si queremos llegar a tener los sistemas intercomunicados y más aún si queremos compartirlos. Nada más.